Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi deseo en este hermoso día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32 nos dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos. Repetimos, y quiero recalcar, aquí habla de la parte que queremos subrayar, es entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, que sabían. Como cristianos nacidos de nuevo, debemos comprender los tiempos en que vivimos. Se ha dicho que la sabiduría es para comprender cómo Dios está moviéndose y luego moverse con Él. La sabiduría solamente es dada a los creyentes cuyas mentes son iluminadas por el Espíritu Santo y saturadas con la bendita palabra de Dios. Si ampliamos la palabra entendidos en los tiempos, conforme a la soberana sabiduría de Dios, Él tiene su tiempo para todos sus propósitos, para el cumplimiento de sus promesas. Se observa eso en el reino de la naturaleza y también en su reino, donde hay tiempos establecidos y también de cambios que son críticamente importantes en el continuo propósito redentor de Dios. Y recalcamos, en el continuo propósito redentor de Dios. Ahora, quisiera compartir un testimonio aquí de Pedro Páez, un pastor predicando en una iglesia pentecostal llena. Justo después de su saludo inicial comenzó a zapatear y decir: he aquí, veo un ángel entrando en la iglesia. Y la iglesia comenzó a glorificar y continuó el predicador: he aquí, viene sobre los jóvenes. Y los jóvenes comenzaron a saltar. Y el predicador continuó diciendo: he aquí, está pasando donde están las hermanas. Y las hermanas comenzaron a saltar por todos lados y a hablar misterios, remolineando y dando golpes al aire y moviendo su cabeza, sacudiendo el cabello con violencia, chillando como olla de presión. El predicador siguió narrando la trayectoria del ángel y dijo: ahora viene al altar en medio de los obreros. Entonces la escena fue igual o más que en medio de las hermanas, y cuando todos estaban ardiendo, dijo el predicador: he aquí, ese ángel es Satanás. Ahí se marchitaron todos se marchitaron. Solamente se escuchaba un eco de algunos que decían: misericordia, Jesús, misericordia, Jesús. El que hizo esto fue un pastor del ICP, Instituto Cristiano de Investigación. Lo hizo para probarles a las personas que estaban allí que es muy fácil engañar a los creyentes pentecostales de hoy día. Después, ahora solo hay montones de charlatanes sensacionalistas, emocionales, oportunistas, que andan predicando en las iglesias. Hay mucha gente comprando gato por liebre. Tenga sumo y mucho cuidado. No todo lo que hace ruido es del Espíritu Santo. En primer lugar, hoy vemos tiempos de errores religiosos. Los indoctos se dejan engañar por manifestaciones sobrenaturales asociadas a Satanás. A veces solamente existe una línea muy pero muy fina entre lo real o lo falso. La actividad de los demonios parece muchas veces espirituales. Hay que examinarlo todo a la luz de la bendita palabra de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. No es porque alguien te diga esto o lo demás, no. Siempre hay que tomar la línea que dice la bendita palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 nos dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Oh, gloria a Dios. Busquemos la dirección que viene de parte de Dios, para que nadie nos engañe. Nadie nos engañe. Mateo 24:4 nos dice: respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El impío no distingue entre lo espiritual de Dios y lo espiritual diabólico. Pero también podemos ampliar esto indicando que aquel que no es consagrado, aquel que es carnal, a veces no va a distinguir entre
las cosas espirituales correctas y las incorrectas, o sea, la que es de Dios no es la de Dios. Entonces hay que buscar y consagrarse al Dios de los cielos. Mateo 16, verso 1 al 3 nos dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, no sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, por la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. En segundo lugar, vemos en este tiempo mucho deterioro espiritual. Las instituciones son atacadas de diversas formas. Cuando digo atacada, es las normas y las direcciones y la forma como las conducen. Isaías 5:20 nos dice: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Escuche bien: de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, dice que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Se ataca a la familia, se ataca a la educación, se ataca a la iglesia, aún se ataca todo lo que es correcto bíblicamente, es atacado. Por una parte, la sociedad exalta, y esto es doloroso verlo, y lo vemos a través aún de reportajes, películas y demás. La sociedad es exaltada, o la sociedad exalta el pecado, a llamar la depravación fuerza viril, o llamar la inmoralidad perversión virtud genuina. Aún se burla de las cosas de Dios. Se burlan de las cosas de Dios, no lo acepta. El profeta Isaías nos dice en 5:11, 12: en su banquete hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre. Escuche bien: de hambre, y su multitud se secó de sed. El enfermo se conoce por su rostro. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 3, versos 9 al 10: la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal terrible para sí, para su propia persona. Ahora, aquel que anda rectamente, gloria a Dios, dice aquí la palabra, decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado, porque es que todo lo que el hombre sembrara, eso mismo va a cosechar. Podemos ver las señales de la obra del enemigo de las almas por todos lados. Lo vemos en la música, lo vemos en el arte, lo vemos en la literatura, aún lo vemos en los libros religiosos, lo vemos en la política, también en todo el comercio lo vemos. Vemos allí donde se ve las situaciones diabólicas. Imagínense cuando llega el 31 de octubre, que en los comercios empiezan a promover las cosas diabólicas, que el disfraz, que monstruos, que muertos, terrible, y ni se dan cuenta que están promoviendo lo espiritual diabólico. En tercer lugar, tiempo de muchos peligros en cuanto a lo espiritual, por lo que ocurre en el mundo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? La presión cada día se va aumentando más y más y más y más. Segunda de Timoteo nos dice 3:1 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En el clima de nuestro tiempo es donde podemos ver la influencia diabólica.
El clima es como cuando va a llover, que uno ve las nubarrones, el clima, el ambiente, se ve situaciones diabólicas. En cuarto lugar, ¿qué debemos hacer en estos tiempos? ¿Qué debemos hacer en estos tiempos? Por supuesto, persistir en nuestra lucha. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con las huestes de maldad. Tomar todas las armas que Dios nos da para combatir la mentira, el engaño que viene de parte del mismo Satanás. Segundo de Timoteo capítulo 3, versos 13 al 14 nos dice: malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Alabado sea el Señor. Tenemos que entrar como soldados de Jesucristo, soldados del bando de la luz en esta guerra espiritual, en esta lucha. Es necesario que tengamos una actitud que sea correcta para levantarnos como vencedores de estas huestes de maldad. Estas huestes de maldad, estas huestes de las tinieblas. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Tenemos la batalla ganada porque el que nos lleva y el que nos guía se llama Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea aguardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nos introduzcamos día tras día en el sendero de la oración, en el sendero de la lectura bíblica, en el sendero del ayuno, en el sendero de servicio a nuestro Dios y Salvador. Que nuestra meta sea la que Jesús mismo propuso en su palabra, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nuestras necesidades, podemos ampliar esto, nuestras necesidades vendrán como añadidura. Y de esta forma vamos a comprender mejor los tiempos en que estamos viviendo, para poder marchar según la orden de nuestro capitán y Salvador Jesucristo. Él es nuestro capitán y siempre nos lleva de victoria en victoria. Entonces, queremos comprender los tiempos en que estamos viviendo, entonces tengamos intimidad con el Señor. Queremos comprender los tiempos que estemos viviendo, entonces seamos verdaderos adoradores. Aleluya. Queremos comprender los tiempos que estemos viviendo, entonces sea no solamente oidor, sino hacedor de la bendita palabra del Señor. Queremos comprender los tiempos que estemos viviendo, entonces dé a la obra de Dios en su tiempo y también monetariamente, para que la obra se extienda y avance, y nosotros de esta manera, aleluya, podamos tomar fuerza en todos los aspectos: fuerzas económicas, fuerzas emocionales, fuerzas espirituales, aleluya, fuerzas, aleluya, en armonía, en dedicación a la obra del Señor. Dios le bendiga y tenga presente que estamos en las manos del Divino Maestro. Amén.